A veces nosotros somos culpables de casi el 70 o el 80% de lo que se han descarriado, porque a veces están en la iglesia con un enfriamiento espiritual y nosotros ahí mismo automáticamente rematamos esos ministerios, rematamos esas mujeres que lo único que quieren es levantarse, pero a veces no encuentran cómo hacerlo. Nuestra vida como creyentes, como hombres y mujeres de Dios, siempre está a la vista de los demás. A veces nosotros pensamos que porque Dios nos usa, que porque Dios nos ha llevado a dimensiones sobrenaturales, a veces no pensamos que somos propensos a enfriarnos o a caer en un descuido espiritual. Y quiero hablarle acerca de este tema del enfriamiento espiritual, porque a veces nosotros despertamos a veces muy tarde, cuando ya estamos muy lejos del Señor. Entonces la Biblia es clara con respecto a esto, acerca de lo que es el enfriamiento espiritual. Y cuando hablamos de la palabra enfriamiento, hablamos de un descanso de lo que es la temperatura de un lugar o de un ser vivo. Esto da a entender que se produce un intercambio del calor por el frío o del frío al calor. Aquí cuando usted habla de esto con respecto a lo que es el enfriamiento, debemos de entender que nosotros como hombres de Dios a veces cambiamos de un nivel de fuego, de un nivel de gloria, de un nivel de una buena relación con Dios y nos alejamos de una forma tan sorprendente. He visto hombres y mujeres que Dios usó en tiempos atrás, hombres sobresalientes, y de un momento a otro, ¡pum!, caen en lo que es ministerialmente, se enfrían, ya no se quieren congregar, dejan de orar, ya pierden el interés en lo que es la palabra de Dios, ya no meditan en la palabra ni en ningún devocional. Ya todo lo que se habla en la iglesia, número uno, le molesta. Hay un endurecimiento en el corazón de esta persona con respecto a lo que es las cosas de Dios. Ya no es como antes. Y ahí automáticamente todos debemos de analizar que ha caído en un estado de frialdad espiritual. Y muchos erróneamente condenan a esas personas recordándoles su pasado de una manera burlona, de una manera como para que él no se levante o para que ella no se levante, y a veces no le damos palabras de motivación, y a veces lo que hacemos es que esa persona, en vez de levantarse, en vez de prenderse la llama, hacemos que se aleje de lo que son las cosas de Dios. Y siempre he dicho, a veces nosotros somos culpables de casi el 70 o el 80% de lo que se han descarriado, porque a veces están en la iglesia con un enfriamiento espiritual y nosotros ahí mismo automáticamente rematamos esos ministerios, rematamos esas mujeres que lo único que quieren es levantarse, pero a veces no encuentran cómo hacerlo. Ellos empezaron en fuego, pero ahora no saben cómo salir de la temperatura de frialdad espiritual. Y muchos de nosotros hemos caído ahí. Todo el que es creyente en Dios en un momento de su vida ha caído en un estado de frialdad que a veces nosotros nos preguntamos ¿cuándo será? ¿De dónde vendrá el socorro? ¿Cuándo Jehová me va a sorprender? ¿Cuándo Jehová me va a impactar de una manera poderosa? Y a veces nosotros no entendemos en esos momentos de frialdad. Hoy muchos de los que están de pie ha sido por su gracia y por su misericordia. Por eso la Biblia dice que el que esté firme mire que no caiga. Es fuerte caer en un estado de frialdad. Pero hoy quiero darte algunos puntos que dice el libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 5. Dice Jesús hablando: recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras primeras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré de ti tu candelero, si no tuviese arrepentido. Jesús aquí le está hablando a una iglesia de Éfeso, a la iglesia de Éfesos, y le dice a ellos que ya es el tiempo de regresar. Si usted analiza, la iglesia tenía buenas obras, era un pueblo que tenía muchas buenas obras, pero tenía una frialdad espiritual. Hacía algunas cosas, pero estaba en un lugar de frialdad espiritual. Es probable que esas personas ya no se congregaban, o algunos se congregaban ya por cumplir
con papá, con mamá, o por un compromiso, por algo que ya se ha convertido en rutina, pero nadie se congregaba con el motivo de un deseo. Y Jesús le dice a ellos: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Número uno, para tú poderte levantar de un nivel de frialdad espiritual, tienes que regresar al punto de donde tú empezaste en Dios. ¿Cómo fue que tú empezaste en Dios? ¿Empezaste ayunando? ¿Empezaste orando? ¿Empezaste leyendo la Biblia? Pues regresa a ese comienzo. Regresa a ese génesis de tu vida. Regresa ahí, a ese mismo lugar. A veces tenemos la clave de cómo levantarnos, pero a veces nos aferramos al suelo y no queremos levantarnos de ahí. Por ende, muchos lloran, muchos sufren, y a veces le echan la culpa a todo mundo, pero no es el tiempo de echarle la culpa a todo mundo, porque aquí Jesús no está buscando un culpable. Él dice claramente: arrepiéntete y haz las primeras obras. Esto da a entender que el Señor aquí le dice a ellos, le está dando las estrategias. Acuérdate que caíste de ahí, arrepiéntete. Esto es un regresar al punto de comienzo. En Él se tuvo que tuvo en el principio, para que usted entienda. Vuelve a ese punto que tú tuviste en el principio. Empieza con el fuego que tú empezaste en el principio. Ahí aviva esas obras que tú hacías. Cómo era que tú predicabas, cómo era que tú lo hacías, cómo era que tú ayunabas. Entonces empieza a hacer lo que tú hacías en Dios, y ya deja de atormentar tu vida bajo una depresión espiritual, que tú no vas a salir, que ya nadie me va a creer, que no, si tú pecaste, si tú caíste, papito, el mismo rey te está diciendo: levántate, recuerda que caíste de ahí, pero arrepiéntete. Él te está diciendo: recuérdate. No es para que te quede ahí, sino que te levantes y hagas las primeras obras. O si no, Él vendrá a ti y quitará su candelero, quitará su espíritu, quitará esos dones. Vas a pasar en el anonimato. Todos han caído y tú estás sentado. Mas sin embargo, el rey te dice: ahora es el tiempo de que hagas las primeras obras que un día hacías. Entonces, amado, lo que quiero darle a ustedes entender con esto, que 7 veces podrá caer el justo y 7 veces lo levantará Dios. Pero a veces nosotros debemos de entender que tenemos que poner parte de nosotros. Porque el tú quedarte en el desierto, en esa caída, en ese adulterio, en esa fornicación, hacerte residente, va a hacer que tu proceso ministerial aún dure más. Y tú no te estás dando cuenta que tu amor por tu ministerio se está muriendo cada día. Y Jesús dijo claramente que el amor, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este es uno de los puntos número 2, que tú debes de entender, que cuando ya el amor hacia las almas, hacia tu ministerio, hacia las cosas de Dios, se empiezan a enfriar, eso está revelando que hay una frialdad en tu ministerio. Ya tú no sientes pasión por las almas, ya tú no te sientes con el primer amor, ya a ti te da lo mismo predicarle o no predicarle a nadie. Yo no tengo compromiso con gente, que se salve quien quiera. No es así, amado, porque Jesús fue el mayor intercesor. Jesús oraba por las almas. Y tú no debes de ser un indolente. A ti debe de dolerte las almas. Tú debes de tener dolor de parto por las almas. Tú no estás en una iglesia para sentarte, coger aire fresco. No, tú estás para predicarle a Jesús a otros. Entonces tú debes de entender que tú estás ahí sentado en el suelo, caído, frío espiritual. Miles se pierden. Miles se pierden mientras tú estás frustrado. ¿Quién me va a levantar? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y Dios te dice: arrepiéntete y haz las primeras obras. Acuérdate de dónde tú has caído. Empiezas a hacer esas obras. Lo que Dios te está diciendo a ti, ahora tienes que levantarte. Otro punto interesante es que tú no te puedes quedar ahí. Debes, punto número 3, empezar a santificar tu vida espiritual. Porque cuando tú estás en un enfriamiento espiritual, ya a ti no te importa las almas, no te importa congregarte, te da lo mismo. Y Jesús dijo claramente, le dijo a los discípulos, Juan 17:17,
santifícanos en tu verdad. Tu palabra es tu verdad. Dios se ha complacido en designar en su iglesia muchas cosas. Y Jesús aquí te dice, ahora es el tiempo de que tú te santifiques en la verdad. Hay momentos que espiritualmente yo me siento débil y a veces no quiero hablar con nadie. Y lo único que quiero es hablar con mi Padre, porque es el único que a veces me entiende. Digo a veces, pero Él es el que siempre me entiende. Cuando me siento espiritualmente frío, porque uno cae en esos niveles, todo el predicador. Y yo cuando me siento así hablo con mi Padre porque es el único que me comprende. Pero no me hago residente a estar deprimido, sino que cuando oro le digo a Él, sácame de aquí, sácame de esto. Porque siento que ya no me importa las almas, siento que me da igual congregarme y no congregarme. Entonces ahí vuelvo al principio, vuelvo al comienzo. Porque si te haces residente a esa frialdad espiritual, es lamentable. Vas a caer en el mundo. Vas a caer en el mundo. Porque a veces un espíritu que entra te ataca. Porque como dije cuando empecé, a veces nosotros estamos muy enfocados en los de Dios y nos descuidamos. Que a veces tenemos ataques espirituales, tenemos guerras espirituales. Nuestro enemigo no duerme día y noche. Está observando cada paso que tú das. Tú estás en gloria, tú estás en fuego, tú estás bajo una llama, bajo algo poderoso. Pero Satanás, punto tras punto, minuto tras minuto, está observando por dónde atacarte. Está observando cuál es tu debilidad. Y cuando se enfría eso, ya a ti te da igual irte a una iglesia. Te da igual pararte en el púlpito, atacar a los pastores, atacar a los predicadores. Él predicó mal, no me gustó como predicó, yo predico mejor que él. Ya empieza ese enfriamiento espiritual y a veces llega a un nivel tan fuerte que te da igual, te da lo mismo. Se puede meter el diablo y a ti te da lo mismo. Haga lo que sea y a ti te da lo mismo. Entonces, cuando ya tú caes en ese nivel de que ya no te importa la palabra, no te importan los mensajes, ni la corrección. Hay gente que llegan a un nivel tan fuerte que no aceptan ni corrección de nadie. Entonces yo quiero que tú vuelvas a tu nivel en el cual Dios te usaba. Vuelve a buscar a Dios en los montes. Vuelve a buscar a Dios en la iglesia. Apártate a ayunar. Apártate a orar. Hazlo para que tú veas cómo Dios te va a usar de una manera poderosa. La clave está ahí. Jesús lo dio. La clave es sencilla, mente profunda. Jesús dijo que debemos de ayunar, debemos de orar, debemos de leer la palabra. Esos 3 puntos aceleran tu ministerio. Aquí no es con código. Aquí no es con conexiones, con paternidad. No, esto es claro, es la palabra. Buscar a Dios como tú lo buscabas. Vuélvete loco espiritualmente buscando a Dios. Apasionate, regresa de donde tú has caído. Levántate de ahí y emprende el vuelo. No es que te vas a quedar todo el tiempo atormentándote. Todo el mundo creciendo y tú enano espiritual. Todo el mundo avanzando y tú enano espiritual. Yo no te estoy aquí amonestando simplemente, no. Te estoy hablando con voz de Dios, que ya es el tiempo de que tú te levantes. Te estoy hablando como hombre y como siervo de Dios. Es tiempo de que tú te levantes de esa frialdad, porque ya Dios, lo que ha puesto en ti, lo que Dios puso en ti, no es para que se muera, no es para que entre el 2024 tú en el mismo nivel. No, es el tiempo de que tú te levantes de esa frialdad espiritual. Es el tiempo de que te sequen las lágrimas. Es verdad que caí. Es verdad que forniqué. Es verdad que cometí adulterio. Es verdad que fallé. Es verdad que hice esto. Pero ya, papito, suelta el verdad ese y levántate, emprende el vuelo. Ahora tienes que secarte las lágrimas. Tienes que secártelas y decir, ahora yo me levanto en Dios. Ahora yo renuevo mis alas como las águilas. Emprendo el vuelo. Aquí no me quedo. Ya es el tiempo de que tú reconozcas eso. Todo el mundo crece y tú enano espiritual, papito. Te estás enfriando, te estás convirtiendo en una Alaska espiritual. Es el tiempo de que te metas en el fuego del Espíritu Santo. Es el tiempo de que tú sientas su presencia una vez más sobre ti. Necesitas esa presencia que inunde tu vida.
Y yo te estoy mandando a buscar a Dios. Porque ya tú no puedes durar tanto tiempo ahí esperando. No. Levántate tú. Ana, Penina te está atacando. Métete al altar. En el altar fue que tú lo conociste. En el altar es que Él te va a manifestar. Es el tiempo. Escucha esto, profeta. Escucha esto, evangelista, pastor, hombre de Dios. Es verdad que todo el mundo te está juzgando. Es verdad que todo el mundo te está atacando porque tú caíste ministerialmente, porque tú cometiste un error. La gente te denunció. La gente puso tu caída al exhibismo. Pero yo hoy te estoy hablando, papito. Tienes que levantarte. Tú no puedes dejar que las opiniones de la gente, ni la opinión del enemigo, ni las opiniones de los que te rodean se cumpla sobre ti. Tú debes de entender que ellos son la partera de tu ministerio, pero tú debes de entender que tú tienes que parir lo que Dios te dijo un día. Papito, levántate ungida, levántate profeta, levántate evangelista. Ya deja de estar ahí pastor en el suelo. Es verdad que cometiste el error, pero ya recuerda que el que te llamó también perdona pecado. El que te llamó también restaura. Es el tiempo de que tú te levantes. Toma tu ministerio, toma el hacha que se cayó, no la dejes ahí. Toma el hacha, porque hay que seguir cortando árbol, hay que seguir peleando, hay que seguir reprendiendo demonios. Ya no habla de tu pasado, habla de la nueva versión de Dios que empieza hoy para tu vida. Hoy te digo que te levantes en Dios de una manera especial. Dios te bendiga. Espero que esto sea de bendición para ti y los tuyos. En el nombre de Jesús. Shalom para todos.